Y lo que vamos a hacer hoy es arrancar con los primeros problemas de separación de variables en coordenadas cartesianas. Vamos a resolver algunos problemas en coordenadas cartesianas, el potencial electrostático, por separación de variables en recintos acotados. En una parte de la clase va a ser un poco un repaso de lo que vieron con Pablo, que vi que estuvieron resolviendo con mucho detalle un problema adentro de un cubo. Vamos a retomar ese problema porque es de donde tenemos que arrancar como para empezar a practicar y consolidar un poco las ideas y la estrategia del método de resolución. Así que por ahí la primera parte, las cosas suenan un poco repetitivas, pero bueno, aprovechen para hacer las consultas de lo que no haya quedado o que no hayan podido retener o no les haya quedado claro de hace unos minutos o unas horas cuando arrancaron en la teórica. Y después pasamos a un problema un poco distinto al que vieron recién. Bueno, los objetivos los leo, pensé que iban a sonar un poco raros, pero la idea era que por lo menos al final de la clase los pudieran entender, pero con todo lo que vieron en la teórica y el detalle y la rigurosidad, creo que ya les va a sonar familiar todo lo que voy a decir que son los objetivos para la clase de hoy. Vamos a resolver el potencial electrostático en recintos acotados, usando coordenadas cilíndricas. Vamos a plantear la ecuación de Laplace, imponer el método de separación de variables, identificar direcciones, en donde el teorema de Sturm-Liouville garantice que existan bases de funciones completas para desarrollar el problema. Vamos a aplicar condiciones de contorno, que va a ser el valor de potencial, como vieron en la teórica, o el salto de su derivada en superficies, y usar propiedades de ortogonalidad de la base para hacer la solución del problema. Y vamos a abordar algún problema que a priori parece planteado como un problema de Poisson, y ver de qué manera tenemos que dividir el problema para que queden dos o más problemas con la ecuación de Laplace, más condiciones de contorno, que son los que vamos a saber resolver, o los que vamos a abordar y vamos a aprender a resolver en esta primera parte de la guía 2. Hacemos un breve repaso de lo que vieron recién, un poco como para tener en la cabeza la idea del método de separación de variables. Acá dice Matías que se puede levantar la mano también. Gracias, levanten la mano si quieren, así me pido de que están queriendo comentar algo. Bueno, sabemos que ya desde hace tiempo que el potencial electrostático satisface la ecuación de Poisson en general, que es la ecuación con fuentes, que tiene el menos 4πρ a la derecha, y que en ausencia de cargas eléctricas nos queda simplemente la ecuación de Laplace. Lo que vimos también, o mejor dicho, vieron formalmente en la teórica, es que las condiciones de contorno adecuadas, siempre existe solución, y es única para esta clase de problemas, o sea, para el problema más general, obviamente que para este también. Y pasemos entonces al método de separación de variables para resolver la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es resolver el potencial phi en interior de recintos acotados. Cuando decimos acotados, nos estamos refiriendo a recintos finitos, que no tienen ninguna dimensión infinita, que sean paralelepípedos de las coordenadas cartesianas, en este caso, x, y o z. Es decir, que en estos casos las condiciones de contorno van a estar dadas sobre los lados de un prisma rectangular. Como está en el dibujito, vamos a querer saber o resolver cuánto vale el potencial phi en el interior de cubos, y las condiciones de contorno a priori van a estar dadas en los bordes, en los contornos, que van a ser superficies de ese cubo. Rápidamente y muy brevemente vamos a hacer el repaso teórico del método, que después no lo vamos a plantear nunca más, directamente vamos a pasar a resolver los problemas. Lo que tenemos entonces en coordenadas cartesianas es que queremos resolver la ecuación diferencial para el potencial, la ecuación de Laplace para el potencial. El método de separación de variables lo que propone es una solución que sea el producto de tres funciones, cada una dependiendo
únicamente de una de las coordenadas, de forma tal que cuando la introducimos en la ecuación 1 de arriba, nos queda planteado algo de esta pinta, en donde nos quedan derivadas segundas de la función en x, la función en y y la función en z. Voy a pasar un poco rápido, porque ustedes me detienen, porque creo que lo hicieron exactamente así recién. Acá estamos llamando x, y, z mayúscula a las funciones que ustedes llamaron 1, 2 y 3 en la teórica. Y ahora dividiendo esto último por la función completa, que es el producto de la función x y z mayúscula, nos queda planteado esta ecuación diferencial, en donde podemos identificar que las constantes alfa, beta y lambda, perdón, que alfa, beta y lambda son constantes porque nos quedaron tres términos que dependen cada uno de una coordenada distinta. Además, esto está igualado a 0, así que estas constantes alfa, beta y lambda respetan siempre el vínculo de sumar 0. Bien, entonces vayamos a ver específicamente, y ahora un poquito nos empezamos a meter en lo que nos va a interesar tener a mano para la práctica, para resolver los problemas, qué tipo de soluciones aparecen para cada uno de estos términos. También lo vieron en la teórica, es decir, por ejemplo, si tomamos la ecuación en x, ¿qué tipo de soluciones tenemos para esa ecuación? Si alfa es un real positivo, la solución es una combinación de senos y cosenos o exponenciales complejas que podemos escribir de cualquiera de estas maneras que vienen acá. Por ejemplo, una suma de un seno más un coseno, multiplicadas por algún coeficiente a y b, o lo podemos agrupar simplemente como un seno trasladado o corrido con otra constante de integración x moño adentro. Siempre esto lo pueden desarrollar y pasar a la modalidad de arriba, ¿no es cierto? Acá estas dos a son diferentes a priori, no estamos asumiendo que son las mismas. Las soluciones también las podemos escribir como un coseno o como exponenciales complejas, como escribí acá abajo, donde en ese caso a y b son coeficientes complejos. Si alfa, el autovalor de la ecuación es 0, entonces tenemos como posibles soluciones la constante o la lineal, o sea, un a más b por x, con a y b coeficientes libres, y si alfa es negativo, lo que tenemos como posible solución son los senos y cosenos hiperbólicos o las exponenciales reales, como usaron creo recién en la teórica, pero que muchas veces, bueno, va a ser cómodo tener a mano otra forma de escribir, otra forma de escribirlas, como por ejemplo, bueno, la combinación de senos y cosenos hiperbólicos, o combinación de senos y cosenos hiperbólicos con algún argumento corrido, como en este caso elegí correr el seno. Fíjense que acá aparece aparentemente una constante o un coeficiente más, está x moño, pero siempre uno puede desarrollar el seno hiperbólico como suma de senos y cosenos hiperbólicos, y esa constante de ahí se puede reabsorber en el coeficiente de acá, y siempre termina quedando algo de esta pinta, lo mismo como para llevarlo para esta otra pinta. O incluso, bueno, uno lo puede escribir a las soluciones, según su conveniencia, como la suma de dos senos hiperbólicos, siempre y cuando uno lo corra un poquitito como para poder obtener el coseno hiperbólico, ¿no? Bien, hasta ahí estamos todos sin ningún problema, no hay ninguna consulta, bien. Ese corrimiento, perdón, ¿no? Ese corrimiento X barra es tipo de relación trigonométrica, es un número fijo. Bueno, uno podría poner acá un número fijo cualquiera siempre y cuando deje que los coeficientes a y b sean los constantes o los coeficientes libres, sí. También uno podría, digamos, poner acá un coeficiente libre, pero que en definitiva lo vas a poder terminar absorbiendo. O sea, no te debería quedar nada libre por ahí, sino que lo tenés que poder absorber como para que te queden las dos constantes de integración de la ecuación, ¿no? O sea, siempre tenés dos coeficientes libres.
Si pones más, los puedes reabsorber. Es como poner acá adelante, como poner delante de A, poner A', bueno, A' por A lo puedes reabsorber en un coeficiente libre a priori, ¿no? Claro, perfecto, gracias. Pero por ahí tu pregunta va a algo más específico y sí, o sea, uno podría poner en esta formulación a X barra como una constante fija a priori, ¿no? Porque después la libertad te la van a dar A y B. Y eso es justamente lo que vamos a usar cuando resolvamos los problemas, ¿no? O sea, por ahí elegir el corrimiento del argumento según nuestra conveniencia. Así que sirve como para empezar a adelantarnos un poco con eso. Y bueno, por último, para terminar el repaso de todo lo que vieron y formalizaron en la teórica, sabemos que si podemos catalogar los autovalores de la ecuación diferencial, por ejemplo, con la etiqueta n, las posibles soluciones quedan dadas por el conjunto de autovalores, y si las llamamos, por ejemplo, x, n de x, la solución general para el potencial que satisface la ecuación de Laplace va a tener esta pinta, una sumatoria de cada una de las posibles soluciones, donde estamos usando obviamente el principio de superposición para decir que la suma de cada una de esas soluciones tiene que ser solución, puede ser solución, y conforman la solución más general. Acá fíjense que estamos adoptando la suma sobre n y m, donde son estas etiquetas que usamos para enumerar o catalogar los autovalores, y aparecen solo dos porque, como bueno, ya vieron y repasábamos recién, la constante de la tercera ecuación, en este caso la que queda en dirección z, siempre se podía poner, estaba vinculada con las otras dos constantes, de manera que las funciones z, en este caso que elegimos, digamos, como elegimos catalogar a partir de los autovalores de las funciones en x y en y, las funciones en z quedan catalogadas por los dos índices, en este caso n y m. Y bueno, lo que les decía recién, la linealidad de la ecuación nos permite construir la solución general mediante la suma de cada solución de la ecuación. Las comillas que puse acá arriba es porque en algún caso, bueno, esto sería como una formulación esquemática general y esa suma se podría transformar en una integral. Pero bueno, en el caso de los recintos acotados, que el tipo de problemas que vamos a abordar ahora en la primera parte, o perdón, en la clase de hoy, los autovalores saben que van a quedar discretizados y va a valer la expresión con la sumatoria. Si no hay ninguna duda hasta acá, en el repaso teórico, que entiendo y estoy viendo que lo deben tener muy claro por lo que vieron en la teórica, pasamos al problema 1 de la guía 2, un problema que es muy parecido al que resolvieron recién con Pablo, o es igual, es un caso particular, y después se va diversificando o haciendo un poquito más complejo. No hay ninguna consulta, así que pasamos directamente al planteo. La idea de esto, que puede llegar a sonar, puede ser muy repetitivo respecto a lo que acaban de ver en la teórica, es que realmente les sirva como para convencerse del método que estamos utilizando, de lo consistente que es y de repasar cada uno de los pasos y de las estrategias para abordar un problema y bueno, resolverlo con este método de separación de variables. Y es bastante, o sea, es extrapolable a la separación de variables en otras coordenadas, como cuando veamos esféricas y cilíndricas. Así que si entendemos el planteo y la estrategia para resolver este problema, que les va a resultar incluso básico ya porque lo acaban de resolver en la teórica, medio que casi tenemos entendido todo, por lo menos formalmente y estratégicamente, lo que necesitamos para resolver gran parte de los problemas de la guía 2. Obviamente vamos a tener que aprender distintas herramientas, van a aparecer distintas funciones en distintas coordenadas, pero bueno, por eso es importante, me pareció importante que repasar esto de la forma más fundamental posible, y a partir de ahí despegamos y empezamos a hacer los problemas más difíciles o con formas más astutas.
Entonces lo que nos plantea el problema 1 es resolver el problema no trivial más sencillo, que es este de un cubo de lado A con una tapa a potencial B constante y el resto de las tapas, las que no están especificadas, a tierra. Digo el primer problema no trivial más sencillo porque el problema más sencillo sería poner, bueno, todas las tapas a tierra, en cuyo caso la solución para el interior, la solución para el potencial del interior, ya creo que saben, o podríamos pensarlo ahora y decir cuánto es, ¿no es cierto? Díganme por chat, no sé, estoy diciendo novedad para todos, pero como para chequear, ahí empiezan a decir 0, perfecto. O sea, si tenemos todas las tapas a tierra, no hay ninguna carga, nada extra en el interior, el potencial del interior es 0, es la solución trivial, y como es única, listo. Satisface las condiciones del contorno, satisface la ecuación de la plaza adentro, es única, es esa. Entonces vamos a encarar este problema que tiene la tapa de abajo a potencial B. Entonces uno lo que puede hacer como esquema para comenzar a pensar cómo resolver un problema de este tipo, sabiendo ya cómo es la forma general de la ecuación, perdón, de la solución, es, bueno, escribírsela. Si la solución va a tener esta pinta que tenemos acá. Y lo siguiente que uno se tiene que plantear son las condiciones de contorno. En este caso vamos a apoyar el cubo con uno de sus vértices en el origen, así que vamos a avanzar en X, en Y y en Z hasta A. Y las condiciones de contorno nos quedan enumeradas como el potencial en X igual 0 igual 0, el potencial en X igual A es igual a 0, el potencial en Y igual 0 es igual a 0, el potencial en Y igual a es 0, el potencial en Z igual a 0 es B, y el potencial en Z igual a A es 0. Bien. De nuevo, les va a sonar un poco obvio porque lo acaban de resolver, pero digámoslo. Tenemos que anular, y vamos a encarar el problema de la forma primero más básica y sin recurrir al formalismo más sofisticado de las herramientas que les presentó Pablo. Entonces, digamos simplemente lo siguiente: tenemos que anular el potencial en dos tapas, en dos de las direcciones, en X y en Y, y tenemos que elegir soluciones que sean senos o cosenos, o senos y cosenos hiperbólicos, y la lineal o la constante, ¿no? Que son nuestro catálogo más general de posibles soluciones a las ecuaciones diferenciales que nos quedan para las funciones x, y o z mayúscula. Entonces, si tenemos que anular el potencial en dos puntos en la dirección x, necesariamente tenemos que descartar la función constante o la lineal y las exponenciales reales. Lo mismo para la dirección y, es decir que en x y en y nos van a quedar senos y cosenos. Las exponenciales reales se pueden anular en un punto, pero no las podés hacer anular en dos puntos en un intervalo, ni tampoco lo podés hacer con la lineal, y tampoco lo podés hacer con combinaciones lineales de ellas, así que quedan completamente descartadas para estas dos direcciones. Y para la dirección z tenemos que, entonces, a partir del vínculo que teníamos entre los autovalores, necesariamente tenemos que poner soluciones que sean del tipo exponenciales reales, y en este caso yo elegí escribirlas con una combinación de senos y cosenos hiperbólicos. Además, bueno, estoy llamando a la raíz del autovalor en X y en Y con el nombre K, como lo había llamado un poco más arriba cuando nombramos un poco las posibles soluciones. Y a partir del vínculo, ese autovalor que habíamos llamado lambda tiene una raíz cuadrada que acá estoy llamando gamma, y bueno, estaba justamente relacionado con los autovalores que aparecían en X y en Y de esa manera. ¿Están todos hasta acá? Una pregunta. Sí. Esas funciones que acabas de definir,
¿Salen de imponer condiciones de contorno? La elección o la determinación de estas funciones para X ya está siendo a partir de considerar las condiciones de contorno, sí. Estoy buscando la gracias. solución de un modo por ahí poco formal, pero que es lo que uno va a hacer cuando se ponga suficientemente práctico y canchero para resolverlo. Y después lo vamos a formalizar un poco más sobre el final, pero van a ver que cuando resuelvan los problemas, uno va a tener en mente estas ideas generales, que es que, bueno, en X se tiene que anular en 2 puntos, si en X se tiene que anular en 2 puntos en los contornos, va a tener que ser senos y cosenos, y tenemos que descartar el resto de las posibles soluciones. Bien. Bueno, y además, en la dirección Z, fíjense que elegí senos y cosenos hiperbólicos, pero lo puse escrito en una de las variantes que habíamos presentado arriba, con un corrimiento en uno de los argumentos. Ese corrimiento no es una constante a determinar, elegí que sea A, que es el largo del segmento del lado del cubo, o por lo menos en la dirección Z. Y ahora vamos a ver por qué nos conviene escribirlo ya de entrada de esta manera. Este es el único truco que voy a usar en este primer problema, que lo quiero resolver de la forma más rústica posible. Solo introduje este único truco como para meter algo nuevo e ir aceitando un poco la intuición mínimamente. Entonces, esto sí fue una lección que no nos recorta o no nos limita en cuanto a la generalidad de la función en Z. Fíjense que esta A siempre la pueden reabsorber en los coeficientes que todavía son libres. Tenemos acá los 2 coeficientes que necesitamos, digamos, para cada una de las soluciones en Z. Bien, entonces metamos todo esto en nuestra solución general, y de nuevo repito, lo estoy haciendo de la forma más rústica como para que nos convenzamos de la construcción, de cómo hacemos la construcción de las soluciones. Entonces nos queda, bueno, acá en el primer corchete tenemos la función más general en X, en el segundo la función más general en Y, en el tercero la solución de la función más general en Z. Fíjense que podemos ya, a priori, sin mirar las condiciones de contorno, reagrupar o agrupar algunas de estas constantes. Por ejemplo, o sea, está claro que esto es un producto, o sea, para cada n y para cada m, esto es un producto de 3 funciones. Entonces, por ejemplo, podemos sacar la c para afuera y absorberla en el coeficiente a y en el coeficiente b. Por eso acá abajo anoté en lugar de ANM, donde se entiende que ya es una distinta a la de acá arriba, pero bueno, son todavía coeficientes a determinar, así que tampoco nos tenemos que hacer mucho problema. Lo mismo para B, que ahora lo anoté como BNM, donde absorbí este coeficiente de acá. Bueno, el D también ahora se transforma en realidad en un DNM. ¿Por qué? Porque hice lo mismo para la función en Z, o sea, en Z saqué para afuera la constante o el coeficiente ENM, también lo absorbí acá y acá. No necesariamente D tiene que haber cambiado, pero bueno, le puse que es otro. Bueno, sí tiene que haber cambiado porque absorbió esta C como un dividendo. Y bueno, y nos queda entonces la solución más general escrita de esta manera, con A, B, D, F, que llamé F moño porque se llevó una E por ahí para adentro, y KM y KN, todos como incógnitas a determinar en nuestro desarrollo. Emilio, y para determinar, tienes una pregunta en el chat. ¿Por qué el seno hiperbólico va con un A menos Z? Gracias. Bueno, el seno hiperbólico, como decía recién, lo escribí como A menos Z por una cuestión de gusto, que va a quedar claro
dentro de 5 pasos. Esperen que apareció un gato nuevo peleándose afuera. Ah, no, es pelea entre los que viven conmigo. Bueno, perdón. Vamos a tener un par de interrupciones más de este tipo, ¿eh? Ya veo que están inquietes. Estaba con la lección hiperbólica, discúlpenme. La pregunta fue de Nicolás. El corrimiento en A del seno hiperbólico va a quedar claro en un par de pasos por qué lo elegí así. Lo que me importa es que quede claro que no estamos perdiendo generalidad en la elección que hice de la función z. Entonces, Nicolás, si estás de acuerdo que no estamos perdiendo generalidad en la elección que hicimos de las posibles soluciones, funciones, soluciones en z, podemos seguir adelante. Y lo otro se va a aclarar en un par de pasos nomás. Decime si estás de acuerdo que no perdemos generalidad. Bien, o sea, esa A además no es arbitraria, es la A del problema, es un parámetro del problema. Yo elegí poner esa A ahí sin pérdida de generalidad. O sea, seguimos teniendo en Z, lo que está formulado ahí es la solución más general que podemos tener para cada uno de los autovalores kn cuadrado y km cuadrado. Pregunta Fernando, ¿el ENM también se absorbió en la A? Sí, el ENM también lo sacamos para afuera y quedó absorbido por ahí en los otros coeficientes. Pablo dice, cuando sacás CM, te queda CM sobre D. Cuando sacás CM, te queda D sobre CM, ¿eso decís? ¿Pablo? Sí, eso. Sí, te queda eso y a ese D sobre CM lo llamé DNM. En realidad no necesariamente ahí aparece, por esa transacción no necesariamente aparece la N, pero sí, este es un DNM que es distinto al de anterior porque saqué ese CM para afuera. Gracias. No, me río porque veo que hay chistes mientras chatean y trato de disimular. Bien, entonces, a partir de este agrupamiento de constantes que sobraban, digamos, vemos que lo que nos queda para el potencial más general es una expresión que tiene 6 incógnitas a determinar, para las cuales vamos a necesitar las 6 condiciones de contorno que aparecen en cada una de las superficies de los lados de nuestro cubo. Esta forma de escribirlo, un poco rústica, pero que es útil para visualizar la primera vez que uno resuelve este tipo de problemas, es específicamente para esto, ¿no? Como para hacer el conteo de las constantes a determinar y el conteo de nuestras condiciones de contorno. Este problema, quizás, como dije antes, que es el más sencillo, no trivial, es un poco evidente, pero más adelante, por ahí va a ser útil hacer este conteo a priori como para decir, estoy considerando bien el recinto, estoy teniendo en cuenta todas las condiciones de contorno que voy a necesitar para despejar mis coeficientes, etc. Entonces pasemos precisamente a ver el valor, o a determinar los coeficientes de este potencial a este problema, a partir de aplicar las condiciones de contorno. Una vez que tienen la solución general planteada, las condiciones de contorno son las que les van a tener que decir precisamente cómo es el desarrollo de la función que quieren resolver. Entonces acá de un saque, voy a hacer un toque el chat para ver mejor esta parte. Aplicamos las 5 condiciones de contorno triviales, donde simplemente me refiero a triviales con que están igualadas a 0. En el primer renglón aplicamos la condición del potencial en x igual a 0. Fíjense que cuando ponemos x igual a 0, acá arriba desaparece el primer término que venía con un seno, el coseno se hace 1, entonces nos queda planteado una sumatoria de términos de esta pinta,
donde Bn es un coeficiente a determinar, Zn es una función, Z-moño, perdón, es la que tenemos acá arriba, que es una función de Z, también con coeficientes a determinar, pero a los fines de esta expansión es un coeficiente más para una función en I, que está como suma de senos y cosenos. Entonces, para que esto sea 0, necesariamente tenemos que pedir que el coeficiente Bn sea 0. Y la razón para eso es un poco ya estar aplicando ortogonalidad entre los senos y cosenos, ¿no es cierto? O sea, sabemos que la única forma de anular idénticamente esta combinación de senos y cosenos arbitrarios, o por lo menos con estas frecuencias, o con estos números de onda, mejor dicho, diferentes, es que cada uno en la suma, o sea, que cada término en la suma sea 0 y no nos queda otra que poner B sub Bn igual a 0. Hacemos lo mismo con la condición en x igual a A. En este caso nos queda esta expresión que está acá. Ahora tenemos que anular idénticamente toda esta sumatoria. De nuevo tenemos una función en I, lo tenemos escrito como funciones en I, que son combinaciones de senos y cosenos. Tenemos que anular el coeficiente que acompaña a cada uno de esos términos. Nuevamente, no queremos anular idénticamente la función en Z, porque eso nos haría desaparecer la dependencia en Z de la función. No queremos anular el A sub n, porque eso nos haría desaparecer completamente la función. O sea, si el Bn y el A sub n son 0, la función es idénticamente 0. Así que lo que tenemos que anular es este factor que está acá, que es el seno de kn por A. Es decir, vamos a pedir que el seno de kn por A sea igual a 0, o dicho de otra manera, vamos a quedarnos con los autovalores o los números de onda k sub n que sean un número entero de pi sobre A. Es decir, los k sub n van a ser n pi sobre A con n pertenecientes a los naturales. Nos quedamos obviamente con los naturales porque bueno, el 0 nos daría seno de 0 y los enteros nos repetirían la misma función, así que la podemos ya directamente catalogar con los n de los naturales. Seguimos aplicando las condiciones de contorno y lo estoy haciendo suficientemente lento como para convencer a todas y a todos en este primer ejercicio. Aplicamos ahora la condición en I igual a 0, donde el potencial tiene que ser 0. Ahora ya la función del potencial empieza a tener una pinta un poco más compacta, pero tenemos senos de kn en x, y para anular idénticamente cada uno de estos términos, vamos a tener que decir que las d sean 0, los a dijimos que no podían ser 0 porque si anulábamos los a nos desaparecía toda la función. Aplicamos la condición de potencial igual a 0 en el lado I igual a A. Ahora nos queda que vamos a tener que anular los senos de km por A. De esa manera determinamos las frecuencias, perdón, los números de onda en la dirección de I. En este caso lo llamé km, que son igual a mpi sobre A, con m pertenecientes a los naturales. Y por último tenemos la condición también trivial en z igual a A, en este caso donde el potencial es 0, en cuyo caso lo que estamos poniendo es que la función esta que llamé z-monio, de z evaluada en A, nos queda como el seno hiperbólico de A menos A, que nos anula todo este término, y nos deja fnm monio por coseno hiperbólico de gamma nm por A. Entonces tenemos que pedir necesariamente que los fnm sean 0. Y acá se ve explícitamente la conveniencia de haber elegido este corrimiento en la función seno hiperbólico desde el vamos. Si no lo hubieran hecho así, si lo hubieran hecho, por ejemplo, como en la teórica, poniendo exponenciales reales en la función en z, bueno, en esta altura les hubiera quedado un despeje de entre coeficientes que acompañan a las exponenciales reales, que salen fácilmente, hay que despejar, pero si en cambio elegimos astutamente las funciones en la dirección z, ya previendo dónde se van a tener que anular, bueno, el despeje generalmente queda o termina quedando mucho más rápido y casi sin hacer cuentas. En este caso, yo sabía de antemano
que quería anular el potencial en z igual a. Entonces a la función seno hiperbólico la puse como a menos z, como para que directamente me desaparezca cuando lo evalúe ahí. Y además, para ser redundante, de todas formas puse la función coseno hiperbólico para que se me vaya explícitamente cuando hiciera el despeje y mostrárselos que de todas formas se tenía que ir. Pero fíjense que ustedes, la próxima vez que resuelvan este problema, directamente podrían proponer una función en z que sea como el seno hiperbólico con el argumento que tenga a menos z. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, hay un sí. El resto no estará tanto de acuerdo. Sí, ahí sí es. Perfecto, bueno. De todas formas, bueno, acá les hago una primera sugerencia. Terminen hagan este mismo problema planteado como lo plantearon con Pablo en la teórica. Yo sabía que Pablo iba a poner las exponenciales reales en la dirección z, y por eso ya elegí como dar un pasito más adelante, pero lo pueden hacer con exponenciales reales, y fíjense que van a llegar al mismo resultado que vamos a llegar nosotros. ¿Puedes repetir? Pide Camila. Sí. Lo que acabamos de ver con esta última de estas primeras 5 condiciones de contorno es por qué elegí escribir el argumento del seno hiperbólico como a menos z. La razón es que simplifica mucho las cuentas. ¿Y cómo me anticipé de que podía ser útil escribirlo de esa manera? Porque vi las condiciones de contorno. Vi que en las condiciones de contorno nos pedían que el potencial se anulara idénticamente para todo z igual a a. Entonces, como las funciones exponenciales o los ceros y coseros hiperbólicos se anulan solamente para el argumento igual a 0 del seno hiperbólico, yo busqué o propuse una solución en z que ya tenía la pinta de algo que se iba a anular en z igual a. Entonces la próxima vez que tengamos que resolver un problema de este estilo, por ejemplo, si tuviéramos que resolver este mismo problema pero poniendo el potencial v constante en lugar de abajo, ponerlo arriba en z igual a, y pidiéramos que el potencial se anulara en z igual 0, entonces ahí a priori ya podemos saber, o podemos tratar de anticipar y decir que la función que va en z tiene que ser algo como un seno hiperbólico de z a secas, de forma tal que cuando ponemos z igual a 0, se anula todo el potencial en z igual 0. En este caso lo queríamos anular en z igual a a. Entonces nos va a resultar conveniente ya construir o proponer una solución que tenga algo de la pinta que se anule en z igual a, como este seno hiperbólico. Y como les decía recién, de todas maneras puse el coseno hiperbólico acá al lado, como para ponerla más general, lo puse igual. Y vemos que se tiene que ir. Si no hubieran puesto, vemos que se tiene que ir porque f de f moño nm es 0. Si no hubieran puesto el coseno hiperbólico acá, no pasaba nada. Ya el potencial satisfacía la condición de anularse en z igual a partir de la elección astuta de este argumento. Gracias, dice Camila. Gabriel dice, ¿es lo mismo si el argumento va como z menos a? Sí, es lo mismo. Es un menos de diferencia que sale como factor común y lo podés reabsorber en este caso en este a, o no lo reabsorbés, lo dejás por ahí y después ves. Pero no te va a joder en lo más mínimo. Bien, este es el único truco que hice en este problema, y lo estamos planteando de la forma más general, con un solo pequeño truquito que es este que está acá, como para meter algo nuevo en lo que ya vieron en la teórica en este mismo problema. También podrías usar el coseno, pregunta Pablo, perdón, ¿podrías poner coseno hiperbólico de z menos a? Sí, en lugar del coseno hiperbólico como lo puse ahí, podrías poner ese que está ahí. El coseno hiperbólico no se anula en ningún lado, así que no te cambia
la formulación que hicimos. O sea, tiene que desaparecer el coeficiente que lo acompaña, el coseno hiperbólico no aparece, o sea, no aparece el coseno hiperbólico en la solución en Z si ya pones un término que va como seno hiperbólico de A menos Z por gamma. De nada. Pregunta Emi Barone, si no hubieses puesto eso ¿qué te hubiese quedado? ¿Una combinación de los dos? Si no hubiese puesto el argumento como A menos Z, sí, me hubiera quedado una combinación de senos y cosenos hiperbólicos que sea igual al seno hiperbólico de gamma por A menos Z. En definitiva, al final de la historia, te tiene que quedar algo proporcional a eso, ¿sí? Que si lo escribías, por ejemplo, como exponenciales reales, bueno, te iban a quedar las exponenciales reales por ahí colgadas con una relación entre sus coeficientes, pero una relación, en fin, que la podés terminar reescribiendo como un seno hiperbólico de gamma nm por A menos Z, o Z menos A. Bien. Pues ya dice Emi, así que seguimos. De nuevo, me hice un poco del canchero haciendo eso, pero la idea fue esa, meter algo nuevo de por ahí la formulación más rústica o más paso por paso que por ahí ya la habían hecho en la teórica. Espero que nadie se esté confundiendo en esa instancia, ¿no? O sea, repito, la solución que propusimos en Z fue la más general. Incluso le pusimos el coseno acá acompañando, coseno hiperbólico. Una pregunta. Sí. Las funciones hiperbólicas en el seno, la que tiene A menos Z, ¿se puede deducir si a mí no se me ocurre ponerle ese A menos Z? O sea, hacer la cuenta para que me quede así. Claro, eso es lo que recién preguntaba, no sé si Emi, creo que sí, y que creo que dije también recién. Si vos ponele que ni siquiera elegís escribir la función en Z como senos y cosenos hiperbólicos, sino que usás exponenciales reales, vos vas a poder despejar el problema porque tenés las condiciones de contorno dadas, o sea, despejar cada uno de los coeficientes, y lo que te va a quedar, escrito en términos de las exponenciales reales, es una combinación de exponenciales reales que van a ser equivalentes a algo proporcional al seno hiperbólico con argumento A menos Z. Está bien, gracias. Entonces, acá les queda como primer ejercicio para seguir, o sea, para seguir repasando este problema y para ir aceitando el mecanismo, hagan este mismo problema que ahora vamos a terminar, arrancando con exponenciales reales o arrancando con senos y cosenos hiperbólicos, pero sin el argumento desplazado. Van a ver que el despeje en este punto se va a poner un poquito más engorroso, pero son 2 renglones nada más, o menos, 1. Y al final de todo, comparan el resultado, va a tener que ser equivalente al que vamos a llegar nosotros acá. Bueno, entonces, como resumen, hasta ahora obtuvimos esta expansión para el potencial electrostático, queda un solo coeficiente, que es el que llamamos A sub nm, acompañando a la función seno en x, a la función seno en y, y al seno hiperbólico que charlábamos recién, donde ya determinamos cuáles son los números de onda Kn en x, los Km que van en y. Ya sabíamos por la construcción de la separación de variables cómo era gamma nm en función de Kn y Km. Ahora lo puse explícitamente en función de n y de m. Y también ya vimos que los n y los m pertenecen a los naturales. Falta imponer la última condición de contorno, la que nos dice que el potencial en z igual a 0 vale b. Bueno, esto también ya lo saben porque lo vieron recién en la teórica, también lo vieron en física 2 o cuando hicieron, no sé, F4, no sé. Para terminar de resolver o para despejar cada uno de los coeficientes estos a sub n que tenemos 2 estrategias. O sea, vamos a imponer esta condición de acá,
Y tenemos a la izquierda que esto evaluado en z igual a 0 tiene que ser igual a esta otra función de acá, que en este caso es la constante b, y queremos despejar a sub nm, entonces podemos hacer dos cosas. O desarrollamos la función constante en la misma base de funciones que tenemos, lo que tenemos a la izquierda, o directamente despejamos previamente ortogonalizando a ambos miembros con las funciones base de la expansión. Vamos a aplicar esto último que decía. Vamos a ortogonalizar a ambos miembros usando cada elemento de las funciones base que tenemos, estos seno, de número de onda kn y km en x y en y respectivamente, es decir, multiplicamos a ambos lados por el seno e integramos en el intervalo, en el segmento donde estamos desarrollando la función, o sea, entre 0 y a, en este caso en x y en y es 0 y a en las dos direcciones. Y de esa manera vamos a despejar cuánto valen cada uno de los coeficientes de la expansión. Cuando aplicamos la ortogonalización del lado izquierdo, fíjense que lo que les queda es el producto de seno de kn', que es el que estamos usando para ortogonalizar, por el seno de kn en x, con la integral en x de 0 a. Eso es 0 para cada uno, eso es 0 cada vez que n y n' son distintos, y es igual a sobre 2 cuando n y n' son lo mismo, es decir, lo que denotamos como a sobre 2 por la delta de nn', y lo mismo para la dirección y, o la integral en y, perdón, nos queda a sobre 2 por la delta de mn'. Y del otro lado, de la igualdad, nos queda simplemente la integral de los senos de kn y los senos de km' entre 0 y a en cada una de las dos direcciones, en la que podemos hacer, eso es el coseno, menos el coseno, sobre el número de onda, hay que evaluarlo entre 0 y a, eso nos está dando esto que está acá entre corchetes, en el renglón de abajo, cada uno de estos factores entre corchetes, perdón, o sea, lo que decía recién, o sea, el coseno, menos el coseno sobre el número de onda evaluado entre a y 0, y del lado izquierdo lo que nos está quedando son los AN o los ANM, pero ahora solamente de a 1, porque tenemos esta delta de Kronecker que nos colapsa, digamos, toda esta sumatoria, nos la colapsa a un solo término, es decir, nos va a sobrevivir solamente el término que tiene n igual a n' y m igual a m'. Y en el renglón de acá abajo me deshice de los prima y llamé a todos sin los prima, pero es exactamente lo mismo. O sea, uno si quisiera seguir paso por acá tendría que poner en este renglón todo primado. Yo le saqué las primas, porque esa n y m' podían ser cualquiera, o sea, la que usáramos, el elemento de la base que usáramos, que eligiéramos para ortogonalizar. Y llegamos entonces al despeje, coeficiente a coeficiente, de cada término del desarrollo. O sea, es decir, esto lo pasamos dividiendo para allá, esto lo pasamos dividiendo para allá, y tenemos cuánto vale cada uno de los a sub nm. En este último renglón, perdón, voy a repasar acá arriba, lo que estaba notando ya era que solo sobrevivían los n y los m impares. Si alguno de ellos dos fuera par, alguno de estos factores se anula, así que tenemos que los a sub nm son 16b sobre pi cuadrado por 1 sobre n por m por el seno hiperbólico de gamma nm evaluado en a. Eso si n y m son impares y 0 si no. Y en definitiva nos queda entonces el potencial escrito de esta manera. La sumatoria sobre los n y m impares únicamente, de senos en x, senos en y, por la función seno hiperbólico de gamma por a menos z, dividido el coeficiente, por el coeficiente ANM que teníamos recién, que bueno, es dividido NM por seno hiperbólico, y ya saqué la parte que no depende
las etiquetas para fuera de la suma. Fíjense que desaparecieron los términos pares de toda esta suma, y eso lo que nos está diciendo, si uno interpreta un poco cuáles son los números de onda que nos quedaron, o sea, nos quedó el n igual a 1, el n igual a 3, el n igual a 5, son todas funciones que son simétricas, o sea, el n igual a 1 es esta, el n igual a 3 es también uno que tiene una pancita en el medio, son funciones que son simétricas respecto al centro del segmento, ya sea en x o en y. O sea, lo que nos está diciendo eso es que el potencial tiene que ser una función par respecto al centro del cubo en x o en y, ¿no es cierto? Que es algo que uno espera o corrobora o puede chequear o puede hacer como un chequeo, quiero decir, de que lo que les está dando tiene sentido, ¿no? O sea, está claro que si uno mira la función en x o en y, si uno mira el potencial en x o en y, pretende que quede una función par respecto al centro porque tenemos la simetría de reflexión por planos que pasan por ese centro, ¿no? O sea, estoy diciendo solo en las direcciones x e y, porque en la dirección z, o sea, si uno pone un plano que pasa por el centro, ahí obviamente no tiene la simetría de reflexión porque tenemos una etapa la teníamos a 0, otra etapa la teníamos a b. Pero bueno, nos sirve también como chequeo, uno se puede preguntar por qué desaparecen unos. Bueno, siempre que desaparecen los pares o los impares, bueno, lo que nos está indicando es que hay alguna simetría, o sí, alguna simetría subyacente que está reflejada por esa particularidad. En este caso es esta simetría respecto a reflexiones en el centro, en dirección X o en dirección Y. ¿Hay una consulta? Bueno, se encendió el micrófono, pero no es por consulta, guarda. No sé, ahí va. Ok. Bien. Dicho todo esto, es una buena instancia para decir lo siguiente, algo que no dijimos, pero sé que lo acaban de aprender o rememorar en la teórica, también lo vieron en alguna de las materias de matemática, que es que además de satisfacer las condiciones de contorno en las condiciones triviales, la elección de las funciones trigonométricas nos terminó siendo esencial en la construcción de la solución, porque son funciones que forman una base completa que nos permiten invertir el problema, es decir, que nos permiten despejar estas constantes a n sub n, a n sub m. O sea, si no contáramos con una base completa en x y en y, no hubiéramos podido desarrollar la función arbitraria que aparecía como condición de contorno no trivial en la dirección z, en este caso la función constante b. Y aquí es donde el teorema, o el problema de Sturm-Liouville suplementado con el teorema, se vuelve fundamental para garantizar la construcción de las soluciones mediante este método que estamos aplicando. O sea, no lo dijimos al principio, lo resolvimos sin tecnicismos, elegimos los senos y los cosenos por una cuestión casi visual, y utilizamos ya un conocimiento matemático, obviamente, pero la razón por la cual necesitamos esos senos y cosenos en las direcciones que llamamos a veces la dirección trivial, es porque son base completa y en definitiva nos permiten desarrollar cualquier función o cualquier potencial que pongamos en las otras dos tapas. En este caso aparecía un potencial distinto de cero en una sola tapa, en la de abajo, perdón, pero podría aparecer en la de arriba y en la de abajo, como creo que vieron en la teórica. Bueno, acá hay un pequeño repaso del problema de Sturm-Liouville para problemas en cartesianas. No voy a hacer hincapié en esto porque ya lo vieron recién en la teórica, solo para que les quede escrito. Lo más importante es, bueno, recordar algo que ya usamos también, pero, por ejemplo, para el problema de recién, en el intervalo 0 y A, en el intervalo 0A, para la variable X, digamos, la relación de ortogonalidad. Un segundo, ahí va. Dale. La relación de ortogonalidad para los senos es esa que tenemos ahí marcada, es la que usamos recién, y la relación de completitud para las funciones de la base es esta que tenemos acá. Decime la pregunta.
Entiendo que, o sea, pusimos el potencial a 0 para generar las bases ortonormales de los senos o cosenos y cosenos. Pero ¿habría como alguna otra condición de contorno que, aparte de esa, que me genere una base ortonormal? ¿En algún problema en particular que me convenga en vez de senos y cosenos otra que me genere así una base completa? No, en los problemas que vamos a resolver en coordenadas cartesianas, las únicas bases que vamos a usar son la de senos y cosenos o exponenciales complejas. Ya sea en intervalo finito, como en este problema acotado, como cuando resolvamos en todo el intervalo real. En otros casos, en otros problemas con coordenadas cilíndricas, por ejemplo, vas a tener ya una variedad de opciones para elegir. Y por ahí se va a hacer un poco más difícil la elección, un poco nada más, pero no mucho. Gracias. Es decir, lo único que van a tener que tener en mente para los problemas en cartesianas es dominar la base de senos y cosenos o de exponenciales complejas según lo que les resulte más cómodo usar y según también por ahí lo que dicte el problema que puede ser lo más conveniente usar. Si llegan a usar complejas, exponenciales complejas, obviamente el potencial al final de la historia les tiene que quedar algo real, pero bueno, eso mejor verlo en algún ejemplo y no adelantarnos. Bien, entonces acá que metí eso como una reflexión importante, vamos a leerla. Dice, cada vez que encaremos un problema para resolver mediante separación de variables, tendremos que buscar en qué direcciones se puede plantear Sturm-Liouville. En esa dirección vamos a usar el conjunto completo de funciones, la base, que permite desarrollar la solución. Los problemas en cartesianas, y acá respondo un poco la pregunta que me hacías recién, pero no me acordaba que había escrito esto. Dicho más fácil, se busca direcciones en donde se puede usar la base de senos y cosenos. Medio que he repetido de recién. Si no hay dudas ahí, vamos a pasar a las otras variantes que presenta este problema 1, que un poco también las comentaron, y antes, mientras le abro a uno de los ratitos. Acá estoy. Bien, Yamil dice, perdón, medio nada que ver, pero los apuntes de hoy, ¿cuándo fue que los subieron? Los subí hace un rato, así como dicen ahora. Claro, perdón, yo pregunto porque se me solapa esta materia con otra que empieza más temprano y yo entro acá recién a las 8. Entonces como que me sirve leerlos un poco antes para saber en qué andamos. Bueno, en la medida que podamos, los vamos a empezar a subir con más anticipación. Ok, buenísimo. No, sí, en Nahuel los encontré, yo para saber bien el tiempo. Bueno, sigo entonces. Veamos otras condiciones de contorno que son las que presenta el problema 1 de la guía. Por ejemplo, presenta el problema este del cubo que tratábamos recién, pero con potencial B1 y B2 en estas dos tapas, la de arriba y la de abajo. Una forma de resolver el problema es entonces plantear superposición. Podríamos pensarlo como la suma de estos otros dos problemas, en donde el primer problema tiene una tapa, la tapa de arriba a B1 y la tapa de arriba a potencial 0 a tierra, y el segundo la de arriba a tierra y la de abajo a B2. Vemos claramente que la superposición de estos dos problemas, o sea, la suma de estos dos problemas nos da es decir, tenemos las mismas condiciones de contorno dadas por la suma de 0 más B1 o B2 más 1, que en el problema original. No hay ninguna fuente extra que nos rompa el problema original, así que podemos hacer esta superposición. Es decir, que la solución de este nuevo problema con tapas de arriba B1 y de 2 B2
la podemos construir como la suma de dos problemas, bueno, uno exactamente igual al que resolvimos recién, y otro muy parecido. Otra forma de resolverlo es directamente plantear el mismo problema de recién, solo que no ponemos la condición de potencial a 0 de la etapa de abajo. Lo podemos hacer directamente sin apelar a la superposición, con el mismo planteo de recién, solo que ahora no va a aparecer la función seno hiperbólico, perdón, era arriba, ¿no? No va a aparecer la función seno hiperbólico de a menos z, porque no queremos que el potencial se anule en la etapa de arriba, y nos van a quedar despejar dos coeficientes, los que acompañan a las funciones hiperbólicas o a las exponenciales reales, que lo vamos a hacer de la misma manera, aplicando dos veces ortogonalidad en un contorno y en el otro. Eso lo dejo para que lo practiquen ustedes. Solo hice una pequeña... porque en la guía P1 y B2 son iguales, y en ese caso lo que tendríamos que chequear al final de la historia es que nos quede una función par respecto a z igual a a sobre 2 en la dirección z, y creo que hay una variante en la guía en donde B1 es igual a menos B2, en cuyo caso lo que tendríamos que chequear es que nos quede una función impar respecto a z igual a a sobre 2. Si acá aparece algo con la pinta de un coseno hiperbólico centrado en a sobre 2, y acá un seno hiperbólico centrado en a sobre 2. Eso como para ir agilizando un poco la mente o la cabeza en cuanto a las soluciones y lo que esperamos y lo que uno debería chequear al final de la historia. Obviamente, además de cada contorno, ¿no? Siempre es aconsejable chequear cuando llegan a la solución que se satisfacen las condiciones de contorno con las cuales partieron. Hay una pregunta de Diego. ¿Cómo aplicaría superposición si dos cargas están a cierto potencial si dos caras están a cierto potencial y otras dos caras con cierta carga? Bueno, vamos de a poco, por lo menos vayamos al siguiente problema en donde no hay cargas. Creo que vos, no sé si te refieres precisamente a caras con carga o caras con otro potencial. Vayamos a otra variante del problema 1 en donde aparece ahora una de las caras en X o en Y a un potencial fijo, y distinto de 0, perdón. Y acá la reflexión que uno tiene que tener en mente, o sea, es que, por ahí, no sé si va esto exactamente tu pregunta, pero los problemas no van a estar presentados o preparados, como digo ahí, como para que los ataquemos directamente con la elección de las direcciones base, sino que a veces vamos a tener que descomponerlo adecuadamente como para llevarlo a problemas de Laplace que sepamos y podamos resolver mediante el mismo método, con la misma estrategia que hicimos en los ejercicios de arriba. Por ejemplo, en este caso, donde tenemos la etapa ahora de la derecha a potencial B3, necesariamente vamos a tener que hacer la descomposición o la superposición de lo que era el problema anterior, más un problema con esta etapa, la de la derecha, a potencial B3, y todo el resto de las etapas a tierra. De esa manera nos garantizamos que la suma, la superposición de esos dos problemas, es equivalente al problema que queremos resolver. Diego dice, una consulta: ¿cómo aplicaría superposición si dos caras están a cierto potencial? No, es la misma, perdón. Entiendo, gracias. De nada, bárbaro. Bueno, vamos a cortar acá y seguimos